De luna de miel en África cogió malaria, estuvo 10 días en coma y 6 meses en recuperarse y dijo: tomarme unas vacaciones me enseñó algo. Las vacaciones matan. 6. Ratones en el espacio. Estaba cansado de Silicon Valley y se fue a Los Ángeles a empezar de nuevo. No todo el mundo entendía los sacrificios que hizo para llegar donde llegó. A Elon le gustaba estar donde estaba la acción. Quería entrar en el espacio, pero no sabía para qué y cómo. Pero en Los Ángeles estaban los mejores centros aeroespaciales. Se apuntó en Mars Society, una sociedad sin ánimo de lucros para explorar Mars. Nadie lo invitó y regaló $5,000. Se sentó en la mesa con James Cameron y este lo sedujo para su próxima peli. Cuando le tocó hablar a él, que sus proyectos eran la energía solar, pero sobre todo las exposiciones, le parecieron interesantes. Allí hizo una red de contactos de la industria espacial. Griffin era el número 1 de todos ellos y empezó a trabajar para Elon. Empezó con Mars Oasis para llevar gente de aquí. Lanzar cohetes era caro porque él pondría 20, pero los especialistas le dijeron que había que empezar con 200. Se fue a Rusia para ver cuánto les costaban a ellos mandar un cohete. Se llevó a Cantrell, un tipo que realizaba expedientes clasificados entre gobiernos y fue acusado de espionaje. Cantrell pensó que Elon era muy interesante, pero muy impaciente. Hizo una oferta allí de 2 misiles por $8 millones, pero pensó en calcular cuánto le costaría hacerlos a él. Cuando le dimos los números a Cantrell, se quedó boquiabierto y él le preguntó de dónde los había sacado y Elon le contestó devorando información. Podía montarlos incluso más barato que los rusos. Pero la credibilidad final de lo que podía ser se la dio Mueller, ingeniero mecánico que construía satélites que funcionaban en el desierto, y un amigo en común dijo que lo vería Elon. Mueller rechazaba a un millonario, pero Elon lo impresionó y lo ayudó a hacer la hoja de cálculo. Nadie lo quiso hacer y Elon alquiló un viejo almacén en el desierto de Los Ángeles y en febrero del 2002 fundó Space Exploration Technology, SpaceX. Es el borrón y cuenta nueva de los cohetes. Con 30 lo haría, pero solo le daría para 3 o 4 intentos. Con $30 millones. Pero su hijo recién nacido murió a las 10 semanas. Eso hizo tener otro lo antes posible. No encajaba bien los malos momentos. Mira siempre adelante, pero por el instinto de supervivencia hablar de su bebé lo pone muy triste. En su experimento no molestaba a su vecino, excepto a las vacas que hacían redondeles, corrían en él y metían dentro a su bebé. No quería excusas o no tener un plan, era paciente. Mañana lo intentamos de nuevo, decía cuando algo no salía. Se metía debajo de los motores vestido de ropa cara y se manchaba de Exposi. Unos años después parecía una fábrica de cohetes y a los 2 años consiguió su primer cliente, el Ministerio de Defensa, para transportar un satélite. Es exigente, pero se asegura que nada se interponga en su camino. Buscaba ingenieros recién salidos de la universidad con buenas notas, pero sobre todo que hayan construido algo. Cuando va a hacer algo y se tarda, lo deja y lo hace de otra forma. Empiezan a buscar lugares de despegue y las Fuerzas Armadas los ayudan, encantados de apoyarlo. Gastaba dinero solo en lo que él pensaba que era positivo. SpaceX era una empresa de largo recorrido y contra viento y marea funcionará. Allí se trabaja como en Silicon Valley. Controlaban todo hasta de noche. A los 4 años lanzan el primero y explota. Solo tenían 3 intentos más. 7. Totalmente eléctrico. Stramberg desde pequeño lo arreglaba todo. Entró en física pero le pareció todo muy fácil y muy teórico. Lo dejó. Hizo su propio programa de estudio. Reunió informática y electricidad en un solo sitio. Compró un Porsche y lo hizo eléctrico. Pero corría poco y lo hizo híbrido. Empezó en una empresa haciendo híbridos pero quebró. Allí conoció a Harold Rosen e intentó hacer un avión eléctrico. Unos compañeros de Stanford AC Propulsion lo visitaron y le enseñaron coches con baterías de litio y pensaron en poner muchas baterías a la vez. Empezó a llamar a inversores pero a nadie le interesó y apareció un Elon. Al lado de SpaceX quedaron Stramberg, Rosen y Elon. Elon no quería un prototipo sino algo comercial. Ebenhard, ingeniero buscador de energía alternativa, visitó a AC Propulsion y les intentó convencer de que lo hicieran comercial. AC Propulsion
y Heavenar hizo las baterías de Accel Propulsion y se le unió Tapening, que les echó los números, que era un Tesla Motor. Se le unió Wright y con el motor de AC y el chasis de Lotus Elisa, pero necesitaban inversores y llamaron a Elon. Invirtió 6.5 millones de dólares y se convirtió en el mayor accionista y presidente. Heavenar dijo que fue una mala decisión, lo hicieron todo de nuevo. Empezaron en el 2004 y terminaron en el 2005. Tenían el Roadster. Supuso 9 millones de dólares, pero no querían el modelo Lisa, quería uno propio. Contrató a un diseñador. Pusieron 40 millones de dólares, pero se calentaba, se vendían todo y con lista de espera. Tenía dinero y siguió con la investigación. A Heavenar lo echa porque no contó el presupuesto real, gastaba mucho más. Y él dijo que no era manufacturero. Lo sustituyó Marsek, pero él quería vender la empresa a un gigante, pero él no lo iba a hacer. Y lo sustituye Drodi. Pero viendo que pasaban uno y otro, cogió la sartén por el mango y pensó que la berlina no podía costar más de 50.000 dólares. Empezó a abaratar costes y echó a gente. Dolor, sufrimiento y supervivencia. Número 8. Robert Downey Jr., que iba a ser Iron Man, escuchó la vida de Elon y fue a verlo a SpaceX y pidió un Tesla para Stark. Empieza a salir de fiesta en Hollywood. A Justin le encanta, le llamaban Elonius. Él era espectáculo para la prensa, pero le preocupaba sus negocios. Puso su fuerza en los negocios, se gastó todo el dinero y no le contó nada a Justin. Si tenían que vivir en el sótano, lo haría. Invertiría hasta su último dólar en sus empresas. Se separaron y Justin empezó a hablar de él en un blog y empezaron a quererla más a ella que a Elon. En una salida en Londres le presentaron a Tallulah Riley. La misma noche le dijo que él era virgen y le enseñaría sus cohetes. Ella fue a verlo a Los Ángeles y le pidió que se casara con él. Ante su mala situación financiera, el Falcon despegó en su cuarto intento. Hizo mucho número y vio que solo una empresa podía sobrevivir. Adelgazaba y engordaba continuamente. Un grupo de trabajadores de Tesla se hicieron inversores, dieron dinero a la empresa y su hermano también puso dinero. La NASA estuvo a punto de conceder un préstamo de 1.000 millones de dólares y le pidió un adelanto. Lo puso en Tesla. Al final la NASA le da 1.600 para que fuese su proveedor y lloró ese mismo instante. Un inversor de Tesla dijo de él: jamás he conocido a nadie con su capacidad de trabajo, resistencia a la tensión. Lo que hizo hubiese matado a cualquiera. El regalo de Navidad de Tallulah fue un mono de plástico que tapa la cara y oreja. Despegue 9. Pasar de hazmerreír de empresa espacial a la empresa más firme, en vez de lanzar los cohetes al mar, hace que desciendan en una plataforma para volverlos a usar. Cuando Elon entrevista a alguien, está entre lo sublime y la tortura, con preguntas de cálculos de distancia. Su visión es tan nítida que hipnotiza. En el centro de la fábrica de SpaceX hay una torre de cristal de 3 plantas, donde está la oficina, y donde él lo ve todo. En la puerta hay un muñeco a tamaño real de Iron Man, y todo de blanco brillante. Fabrica entre el 80 y 90% de la composición del cohete. Ha demostrado a la NASA que pueden construir, ahorrar y tener avance, y la NASA lo está copiando. Absorbe información en cantidad y es capaz de recordarlo todo. No hay nadie que fije plazos de entrega más agresivos y la prensa los ridiculiza porque no los cumple. ¿En serio? ¿Es lo que dije? Bueno, un cohete no es un software. Trabajamos sobre una fecha X, pero entiendo que hay cosas que desconoce y haga que se desplace la fecha. Para la inteligencia no hay y no se extiende tanto. Los trabajadores tienen que apuntar el tiempo de ir al cuarto de baño. Aprovecha al máximo su empleado. El que dice no, le dice hazlo. El que dice puedes hacerlo, una cosa es comprometerse y otro es el trabajador. Llama a profesores de Stanford para ver qué chicos tienen buena nota y se implica en todo. Y si tiene una pregunta no quiere instituciones sino cálculos físicos. Lo que la NASA no tiene es un banco de pruebas de hardware del cohete. Y si allí falla algo no se hace el despegue. Allí existe el propio idioma. Para no usar palabras largas. Lo pasan a veces mal. En vez de Horizontal Test Stand, dice HTC. Contrata a un astronauta pero no servía porque no era eficiente y muy tradicional. Él resuelve los problemas rápido, lo despide.
Cuando Elon cae mal está Gwyneth Stockwell para conciliar. Sabe que está en segundo plano y centrarse en la empresa. Era su confidente, a la vez que la mejor que vendía sus productos. Ella decía, todos sus rivales están acojonados. Estos dinosaurios van a intentar organizarse para competir y nuestro trabajo es exterminarlos. Lanzaron 4 cohetes con 2.500 millones de dólares y la industria ni lo entendía ni lo podía igualar. Van a entrenar a sus propios astronautas y van a hacer las naves más ligeras. Su competidor aeroespacial ULA, por cada 380 millones de dólares, Space gastaba 9 y además es Made in Estados Unidos. El tiempo de trabajo y el tiempo de hacer el producto Elon lo ha reducido a la mitad. La venganza del automóvil eléctrico. 10. Elon decía, siempre hacer lo máximo dentro de la fábrica. Contrató a Holcim, el que diseñó el New Beetle, para que diseñara el modelo TS entre un Porsche y un Aston Martin. Elon trabajaba en otro ya, el CLS. Pusieron una carpa en SpaceX y a trabajar. Lo primero, poner un iPhone en el salpicadero, que lo controlase todo. Necesitaban dinero y vendieron a Mercedes paquetes de batería para una pequeña flota en Alemania y esto compraron el 10% de Tesla. Y se asociaron con Toyota para tener una fábrica gratis. Elon no quería sacar Tesla a bolsa. Para él no era controlable y no quería hacer pública la contabilidad. Se llevó a fin de casa un fin de semana a su casa un S-Alpha y apuntó en su cabeza todo lo que le faltaba. Al igual que Jobs, Elon piensa en lo que necesita la gente antes que empiece la gente a necesitarlo. Crean el modelo X y hacen prueba con el Halcyon de SpaceX. Empezó a pensar en su vida personal y ya no tenía Ridley para celebrar el lanzamiento de Tesla S. Mientras los de poca fe hablan del fracaso de Tesla, Elon habla de que se haría la mayor fábrica. Contratan a un antiguo vendedor de Apple para ponerlo frente a las tiendas de Tesla, pero se fue porque no se convertían en venta. Echó a todos los vendedores. Él o todo o nada. Vio los números y en semana tenía que cerrar. Llamó a Larry Page para vender y él no quería. Y ocurrió un milagro. Los nuevos vendedores empiezan a vender. Pagó el préstamo del gobierno y rompió el trato con Google. Hizo el S porque ya tenía el E y X y a él le gustan los chistes, sex. Los coches Tesla no necesitan revisión sino reprogramar el software. 11. La teoría de campo unificado de Elon Musk. Sus primos crean Solar City, un software para paneles que ellos no fabricaban. Él lo compró el 33,3% y se autonombró presidente. En 1914 ya estaba valorada en 7.000 millones de dólares. Empiezan a hacer baterías para almacenar energía. Las baterías las hacía Tesla y todos los clientes querían abandonar la red eléctrica. Compra placas en vez de producir es un éxito, pero si las fabricaban tenían el control y ganaban más. Tesla, SpaceX, Solar City se ayudaban entre ellas, el campo unificado. Esto empezó a ser una amenaza para las demás empresas y empezaron a jugar sucio. Elon quiere hacer más cosas y él no entiende que las demás empresas se estanquen. Ya en el estrellato dejó de ser un charlatán. Ahora tiene otra idea, el Hyperloop, como el tubo del superdinero, pero para transportar a personas con velocidades de 1.200 km/h. Los superdotados ven el mundo y ven que tiene defectos. Elon tiene sistemas lógicos para arreglarlo. Esto se remonta a la infancia y es su misión. Parece como una serie de depresión existencial que le desgarra y sobre todo que la humanidad peligre. Su objetivo no es prosperar en los negocios, sino resolver problemas que la angustian. Pone en abierto todas sus patentes. La gente piensa que fue una trampa. Tiene la servilidad de cliente de Job y contrata a personas más inteligentes como Gale. La intuición no funciona donde uno no sabe mucho, dice Larry Page, dueño de Google. El sistema educativo no es el adecuado. Cualquiera debería de tener nociones de ciencia, ingeniería, liderazgo y administración. Larry Page. Elon piensa que el sufrimiento le da voluntad y en la escuela son muy sobreprotectores. Piensa en el sufrimiento artificial para sus hijos. Elon tiene un nivel de convicción que resulta desagradable a otros. Wheeler fue a ver a su madre y lo asesinaron. Lo dejó todo y pone en marcha una red de internet de fibra y red de telefonía móvil en Ruanda, aplicando satélites en órbitas bajas y pensó hacerlo por todo el mundo, pero no tenía dinero. Entró Elon para ayudarlo, pero le dio la espalda, porque cambió de opinión al verlo en su casa como era, y lo hizo con SpaceX.
Lo hizo porque en una cena en casa de Wiley trataba muy mal a su mujer. Hall, que es un tipo que en 2 meses hizo un auto que se autopilotaba, aparece el nuevo Max, que Elon no quería, más joven y más inteligente. Sobresalir en bolsa, SpaceX no quiere, se gana más dinero invirtiendo en otras empresas y aparte no tiene que estar pendientes de inversores cuando cae la acción o que den palos cuando hay fallos en nuestro producto y saber de cifras todo. Elon intentó recuperar PayPal porque la gente no sabe para qué sirve. Aparte de tarjetas deberían crear otros productos como cheques. No entiende cuál es el objetivo de PayPal, rápido, con seguridad y comisiones bajas. ¿Por qué no lo hacen? John O'Reilly acusó de Elon de haberle quitado la idea de Zip2. El juez lo desestimó porque no tenía contratos legales y le hizo pagar $125,000 en costas. Elon no se lo reclamó, pero siguió y lo acusó de no estudiar en Stanford. Elon se hartó y pidió las costas.